¿Y si te dijera que el lago más grande del mundo es en realidad un charco salado que quedó de un océano antiguo? ¿O que si te paras en sus abrasadas orillas en realidad estarás casi 30 metros por debajo del nivel del mar? Desde la cuna del auge petrolero mundial hasta una frontera altamente disputada entre 5 países. Bienvenidos al Mar Caspio, una enorme masa de agua sin salida al mar que se comporta más como un océano. Estas son 15 increíbles curiosidades geográficas que no conocías sobre el Mar Caspio. El Mar Caspio representa una de las crisis de identidad geográfica más fascinantes del planeta. ¿Es un lago o es un mar? Con una extensión de más de 371.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Japón, ostenta fácilmente el título de la mayor masa de agua interior del mundo. Geográficamente hablando, al estar completamente aislado y desconectado del sistema oceánico global, las definiciones modernas lo clasifican como el lago más grande del mundo. Sin embargo, su denominación histórica como mar es mucho más que un simple error antiguo. Los romanos, al notar que sus aguas eran claramente saladas, lo bautizaron como un mar. Además, a diferencia de los lagos comunes, que descansan sobre una corteza continental, la parte sur del Caspio se asienta sobre una antigua corteza oceánica. Esta doble naturaleza lo convierte en una anomalía geológica. Posee la inmensa escala y las características salinas de un mar, pero permanece permanentemente atrapado en el corazón de Eurasia como un lago colosal. Para entender el entorno único del Mar Caspio, primero hay que comprender el concepto de cuenca endorreica, la cual es un sistema de drenaje completamente cerrado, sin salidas naturales hacia los océanos del mundo. El agua entra, pero nunca sale, excepto mediante evaporación. La fuente de vida de esta enorme cuenca es una red de más de 130 ríos, aunque ninguno es tan importante como el poderoso río Volga de Rusia. Por sí solo, el Volga aporta aproximadamente el 80% del agua dulce que llega al Caspio, mientras que otros contribuyentes importantes son los ríos Ural y Kura. Como la evaporación es la única forma de salida del agua, el mar actúa como una gigantesca cuenca que acumula todo lo que los ríos transportan. Este delicado equilibrio entre el aporte fluvial y la intensa evaporación bajo el sol de Asia Central determina todo, desde las fluctuaciones del nivel de agua hasta su compleja composición química, haciendo que sea altamente sensible a los cambios climáticos que ocurren río arriba. Parado en las abrasadas costas del Mar Caspio, podrías sentir que estás frente a un océano. Pero en realidad estás experimentando una enorme depresión geográfica. La superficie del Mar Caspio y sus costas circundantes se encuentran a una impresionante altitud de aproximadamente 28 metros. Unos 92 pies, por debajo del nivel global de los océanos. Esto convierte a la depresión del Caspio en una de las zonas terrestres más bajas del planeta. Si alguna vez se excavara un enorme canal que conectara el Caspio con el Mar Negro, las aguas oceánicas entrarían violentamente, inundando catastróficamente miles de kilómetros cuadrados de territorio costero en Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Irán y Azerbaiyán. Además, el nivel del mar no es constante. A lo largo de la historia ha fluctuado drásticamente debido a movimientos tectónicos, variaciones en el caudal del Volga y en las tasas de evaporación, elevándose hasta engullir asentamientos costeros y retirándose después para dejar vastos desiertos salinos. A diferencia de la salinidad uniforme del océano, el Mar Caspio presenta un extraño y dramático gradiente de salinidad, que cambia según dónde te encuentres. En promedio, el Caspio es salobre y contiene apenas un tercio de la sal presente en el agua marina. Sin embargo, en la cuenca norte, poco profunda y alimentada por el inmenso caudal de agua dulce que aporta el Volga, el agua es prácticamente dulce, capaz de albergar peces de agua dulce e incluso congelarse por completo en los inviernos más severos. Pero si vas al sur, en dirección a Irán, el mar se vuelve más profundo y sus aguas son considerablemente más salinas. El ejemplo más extremo es Garabo-Gaskol, una laguna poco profunda y sometida a una evaporación intensa. En la costa de Turkmenistán, el agua fluye desde el Caspio hacia esta laguna y se evapora rápidamente, dejando atrás una cuenca hipersalina que se encuentra entre las masas de agua más saladas del planeta, en marcado contraste con las aguas casi dulces del norte. Millones de años de aislamiento geográfico han convertido al Mar Caspio en un extraordinario laboratorio evolutivo, dando origen a un ecosistema muy único repleto de especies endémicas que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Al quedar separado de los océanos del mundo, su vida marina tuvo que adaptarse a cambios constantes de salinidad y a un entorno completamente cerrado.
La joya absoluta de esta biodiversidad es la foca del Caspio. Es una de las pocas especies de focas de todo el mundo que pasa toda su vida en una masa de agua interior y salobre. Cada invierno, estos resistentes mamíferos migran hacia las aguas heladas del norte del Caspio para dar a luz y criar a sus crías. Junto a ellas, el mar alberga a moluscos especializados, esponjas únicas y antiguas especies de peces, demostrando que la vida puede adaptarse y prosperar, incluso cuando queda aislada permanentemente de los océanos del planeta. El mar Caspio no siempre fue una anomalía sin salida al mar. En esencia, es un enorme charco que quedó de un gigantesco océano antiguo, hace unos 30 millones de años. Una inmensa masa de agua conocida como el mar de Paratetis se extendía desde los actuales Alpes hasta llegar a Asia Central. Conectaba las regiones que hoy conocemos como los mares Mediterráneo, Negro, Caspio y Aral. Sin embargo, la superficie del planeta está en constante movimiento. Con estos desplazamientos, las placas africana y arábiga empujaban incesantemente hacia el norte, chocando contra la masiva placa euroasiática. Esta colisión a cámara lenta obligó a la Tierra a plegarse y elevarse, formando enormes cadenas montañosas como el Cáucaso y los montes Alborz. Estas nuevas montañas actuaron como una barrera infranqueable, fragmentando gradualmente el mar de Paratetis en lagos más pequeños. Hace unos 5.5 millones de años, el mar Caspio quedó completamente separado del sistema oceánico global, atrapando aguas marinas en el interior del continente. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene el nombre del mar Caspio? Su origen está en la geografía humana de la antigüedad, concretamente en una misteriosa tribu nómada conocida como los Caspi, o Caspios. Durante la antigüedad, este pueblo habitaba las costas suroccidentales del mar, en la región de Transcaucasia, probablemente en zonas que hoy corresponden a Azerbaiyán y el norte de Irán. Historiadores griegos como Heródoto y Estrabón escribieron sobre los Caspios, mencionando su presencia dentro del vasto imperio persa aqueménida. Con frecuencia eran descritos como guerreros feroces y hábiles jinetes, que llevaban una dura vida nómada entre las llanuras costeras y las montañas. Aunque el pueblo caspio terminó integrándose a otras culturas vecinas y desapareció de los registros históricos, su legado quedó inmortalizado gracias a los cartógrafos grecorromanos, quienes llamaron Mare Caspium a las enormes aguas inexploradas junto a la que vivían. Hoy, el nombre de esta antigua tribu se pronuncia diariamente en todo el mundo. Mucho antes de los barcos o los aviones modernos, el mar Caspio era al mismo tiempo un enorme obstáculo geográfico y un centro comercial indispensable dentro de la antigua ruta de la seda. Durante siglos, los mercaderes que llevaban bienes valiosos como seda desde China, especias desde la India o vidrio desde Europa, debían atravesar la inmensa masa continental euroasiática. Cuando las caravanas llegaban a la enorme extensión del Caspio, debían decidir emprender una agotadora y peligrosa travesía terrestre por las duras estepas del norte o utilizar el propio mar. Los comerciantes y marineros más atrevidos hicieron del Caspio una concurrida autopista marítima. Ciudades costeras como Derbent en la actual Rusia, Bakú en Azerbaiyán y diversos puertos persas prosperaron como ricos centros de intercambio cultural. La mercancía pasaba de camellos a barcos, cruzaba las aguas y luego continuaba su viaje hacia el este o el oeste. Y así el Caspio pasó de ser una barrera geográfica a convertirse en un puente vital que conectaba las economías de Oriente y Occidente. Cuando la gente piensa en el origen del auge petrolero moderno, suele imaginar Texas o el Medio Oriente. Sorprendentemente, el verdadero pionero de la industria petrolera mundial fue el mar Caspio, específicamente las costas del actual Azerbaiyán. Desde hace siglos, los locales conocían las montañas en llamas y las filtraciones de petróleo, y lo usaban como medicina y para calefacción. A mediados del siglo XIX y principios del XX, Bakú se transformó en una potencia industrial, impulsada por inversiones de los hermanos Nobel y la familia Rothschild. Para 1900, Bakú producía más de la mitad del petróleo crudo del mundo. La industria pronto se expandió desde la costa hacia terrenos ganados al mar, con muelles de madera construidos sobre el agua. Finalmente, esta expansión culminó con la construcción de Neft Dashleri en 1949, considerada la primera plataforma petrolera marina verdaderamente alejada de la costa, transformando para siempre la geografía económica de la región. Durante la mayor parte del siglo XX, la geografía política del mar Caspio era sorprendentemente simple. Toda la costa estaba controlada por solo dos países soberanos,
la Unión Soviética e Irán. Estas potencias administraban el mar, la navegación y los derechos de pesca mediante una serie de tratados bilaterales bien definidos. Sin embargo, el colapso de la Unión Soviética en 1991 actuó como un auténtico terremoto geopolítico. De la noche a la mañana, la costa soviética se fragmentó. Así nacieron 3 nuevas naciones independientes: Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán, junto con la Federación Rusa, reconocida internacionalmente como sucesora legal de la URSS. De repente, la cuenca de 2 países se convirtió en la frontera de 5 países. Los antiguos tratados pasaron a ser disputados y la región cayó en décadas de caos diplomático. Con enormes reservas de petróleo y gas en juego, los estados costeros iniciaron largas e intensas negociaciones para definir las fronteras marítimas y repartirse esa inmensa riqueza. Hoy, la geografía humana y política del Mar Caspio está definida por su división entre 5 países soberanos distintos, convirtiéndolo en uno de los más complejos desde el punto de vista geopolítico. Comenzando en el noroeste y avanzando en sentido horario, la costa está compartida por la Federación Rusa, la enorme nación esteparia de Asia Central llamada Kazajistán, la República Desértica de Turkmenistán, la República Islámica de Irán al sur y la nación caucásica de Azerbaiyán al suroeste. Cada uno de estos 5 países aporta prioridades económicas, contextos culturales y alianzas políticas diferentes. Como el mar está totalmente encerrado, estas naciones necesitan mantener una estrecha convivencia geopolítica. Deben gestionar las rutas marítimas comerciales, la presencia naval militar, los frágiles ecosistemas ambientales y la explotación de las extremadamente valiosas reservas de hidrocarburos marinos. Una decisión política o un desastre ambiental en el sector de un país afecta inevitablemente las aguas y costas de los otros 4. El descubrimiento de enormes reservas de petróleo bajo el Caspio desencadenó una batalla legal de 2 décadas sobre una pregunta fundamental: ¿es un mar o es un lago? Si se clasificaba como mar, quedaría sujeto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, otorgando derechos específicos sobre aguas territoriales. Irán defendía con frecuencia la clasificación de lago, impulsando una división equitativa del 20% para cada país, aunque el derecho internacional no establece una regla para repartir lagos. En 2018, los 5 estados firmaron la Convención sobre el Estatus Jurídico del Mar Caspio, creando una especie de marco híbrido donde no clasificaba como ninguna de las 2. Las aguas superficiales se tratan como las de un mar, permitiendo la libre navegación más allá de las zonas territoriales designadas. En cambio, el lucrativo lecho marino quedó sujeto a complejos acuerdos bilaterales y trilaterales entre países vecinos, a menudo basados en la longitud de sus respectivas costas, y no en una distribución proporcional igualitaria. El Mar Caspio también está asociado con uno de los máximos símbolos del lujo gastronómico, el caviar beluga. Esta cuenca cerrada es el hábitat natural del esturión beluga, un enorme pez prehistórico que puede vivir más de un siglo y alcanzar el tamaño de un auto pequeño. Los huevos no fecundados de este antiguo gigante se utilizan para producir el caviar más caro y apreciado del mundo, impulsando una economía regional multimillonaria. Sin embargo, el impacto humano sobre esta especie ha sido devastador. Décadas de sobrepesca, la pesca furtiva para el mercado negro y las represas sobre el río Volga llevaron al esturión beluga al borde de la extinción. Hoy, la industria del caviar ha tenido que transformarse radicalmente. Se han impuesto estrictas cuotas internacionales de exportación y se están realizando enormes inversiones en acuicultura sostenible y criaderos. Es un esfuerzo desesperado por evitar la aniquilación de este gigante prehistórico. La geografía humana moderna del Mar Caspio está claramente dominada por el sector energético. Bajo sus aguas saladas se encuentran enormes reservas de combustibles fósiles. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, la cuenca más amplia del Caspio contiene unos 48.000 millones de barriles de petróleo y 292 billones de pies cúbicos de gas natural. Solo las reservas marinas representan alrededor de 19.6 mil millones de barriles de petróleo y 106 billones de pies cúbicos de gas. La explotación de esta riqueza submarina ha hecho del paisaje una auténtica frontera industrial. Enormes plataformas de perforación se extienden por el horizonte, específicamente frente a las costas de Azerbaiyán y Kazajistán. En las aguas poco profundas y heladas del norte del Caspio, las compañías han llevado la ingeniería al límite para extraer estos recursos. El enorme pozo en Kazajistán requirió la construcción de enormes islas artificiales para sostener los equipos de perforación y protegerlos de los destructivos flujos de hielo invernal. Estos complejos industriales impulsan las economías costeras, pero también son una amenaza constante para esta cuenca.
Actualmente el mar Caspio enfrenta una crisis existencial debido al cambio climático, provocado por el humano y la mala gestión de los recursos. Debido a que es una cuenca cerrada, sus niveles de agua dependen de un delicado equilibrio entre el aporte de los ríos y la evaporación. Ese equilibrio está fallando. El aumento de las temperaturas globales está acelerando la evaporación a niveles sin precedentes. Al mismo tiempo, el poderoso río Volga, que aporta el 80% del agua del Caspio, sufre una reducción de precipitaciones y una intensa regulación por las represas destinadas a la agricultura y la electricidad. El resultado es un mar que se reduce muy rápido. El nivel del agua desciende varios centímetros cada año, dejando barcos varados en el lodo y pueblos costeros cada vez más lejos de la orilla. Los científicos ven un futuro oscuro. Si el ritmo del calentamiento global y desvío de agua continúan, el mar Caspio podría perder hasta el 30% de su superficie antes de que termine este siglo, devastando economías locales, rutas marítimas y ecosistemas únicos. Ahora que sabes mucho más de lo que probablemente imaginabas sobre el mar Caspio, ¿qué opinas? ¿Es un lago o realmente es un mar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Espero que hayas aprendido sobre el mar Caspio. Si fue así, mira este video sobre por qué Virginia Occidental se está quedando vacía. Gracias por verme. Hasta la próxima.